Bueno, este es uno de los circuitos más simples y versátiles que he visto, con solamente dos transistores comunes y un par de componentes más, armamos un pequeño amplificador que además puede convertirse en un oscilador y podemos darle una cantidad de usos. Así que no te muevas de acá porque esto es súper fácil y muy divertido. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Para empezar, vamos a ver la lista de materiales. Necesitamos dos transistores de uso general, preferentemente que sean complementarios. ¿Qué significa esto de que sean complementarios? Dos transistores son complementarios cuando tienen prácticamente las mismas características, solo que uno es PNP y el otro NPN. Por ejemplo, pueden usar un BC548 y un BC558 o un BC337 y un 327. Igual, si ustedes no consiguen un par complementario como estos, prueben con dos transistores de uso general cualquiera, uno que sea NPN y el otro PNP. Esa es la condición. Yo tengo a mano el BC548 y el 558, que sí son complementarios. Además de eso, vamos a necesitar dos resistencias, una de 1 megón, marrón, negro, verde, y una de 4700, que es amarillo, violeta y rojo. También un capacitor de 10 nanos, que suelen tener la inscripción 103, acá lo pueden ver. Un potenciómetro, yo voy a utilizar uno de 5K, pero pueden usar uno de 10K, no hay ningún problema. Un parlante recuperado de algún lado, en este caso voy a usar uno que recuperé de un televisor viejo, y también vamos a necesitar un botoncito pulsador, uno como este. Para alimentar pueden usar una batería de celular de 3.7 voltios y bueno, yo usaré eso o pueden utilizar también una batería 18650. Voy a armar primero en el protoboard y después en una plaqueta que he diseñado para que lo pidan a PCBWay. Allí en la página de proyectos compartidos están todos los detalles de este proyecto, la lista de materiales, esquemático, detalles. Este proyecto es especial para la docencia. Pueden pedir las placas entre varios y armarlo en la escuela. Las 10 placas salen solamente $5 más el envío. Comenzamos armando en el proto, colocamos el transistor NPN mirando hacia el frente y al lado el otro, el que es PNP, que es el 558, lo vamos a poner de espaldas al otro, o sea, va a estar mirando para el otro lado. Las patas de estos transistores, tanto el 548 como el 558, visto de frente, son colector, base y emisor. Ahora ponemos entre la base del 548 y el positivo la resistencia de 1 megón y entre el colector y el positivo la de 4700. Bueno, acá se los voy poniendo paso a paso lo que voy haciendo, así lo pueden ir armando ustedes también. Al emisor del BC548 lo vamos a colocar al negativo. De la base del transistor este vamos a sacar el capacitor de 10 nano que va a ir al centro del potenciómetro, que lo vamos a colocar a un costadito. Al centro del potenciómetro ponemos ese capacitor de 10 nanos. Uno de los extremos lo ponemos a masa y el otro extremo va a ser la entrada. El segundo transistor lleva el emisor al positivo. Acá lo pueden ir viendo cómo lo estoy colocando. El colector lo vamos a conectar al parlante y también de ahí va a salir un cablecito que va al interruptor ese, que además va a la pata de entrada del amplificador, o sea, a uno de los terminales del potenciómetro. El otro terminal del parlante lo vamos a meter a negativo. La base de ese transistor
está conectada directamente al colector del BC548. Acá pueden verlo, ya está prácticamente armado. Ahora le vamos a dar tensión y en la entrada vamos a ingresar señal. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con, ¿se acuerdan con esta radio que armé hace unos videos atrás? Es una radio que hice con una válvula antigua y que bueno, que tenía muy bajo nivel de audio, se podía escuchar únicamente con auriculares. Bueno, ahora vamos a conectar la salida esa que iba a los auriculares, la vamos a conectar a la entrada del amplificadorcito este que hemos construido. También les dejo en la i el video de la radio esa regenerativa que armé antes, ¿no? Ya ven que funciona, amplifica bastante, ¿no? Si ven que distorsiona mucho, si ustedes notan que sale feo, pueden polarizar la base del segundo transistor con una resistencia de 4700 a más. Es amarillo, violeta, rojo. Fíjense cómo mejora ahí. Anda muy bien el amplificadorcito. Pero eso no es todo, no es solamente un amplificador. Se preguntarán para qué puse el pulsador ese que está ahí. Si se fijan bien en el esquemático, lo que hacemos es un bucle entre la salida del amplificador y la entrada, lo que se llama una realimentación. De esta manera el amplificador nos queda como si fuera un oscilador. Fíjense acá, cuando yo pulso el botón, el pulsador este, aparece el tono, ¿ven? Usado de esta manera se puede convertir en un timbre, en una alarma o para practicar telegrafía, fíjense. Esta es una trivia encubierta, a ver si entendieron lo que puse. Bien, también lo pueden utilizar para inyectar señal poniendo en lugar del parlante un par de puntas de prueba y dejando el circuito en modo oscilador. Son varias las funciones que podemos darle a este sencillo circuito. Es un circuito que lo tengo hace años guardado, uno de los circuitos útiles sacados de la revista Lupin. Ahora voy a armar la placa en la PCB que diseñé. Esto es súper fácil, ya que todos los componentes están marcados y no hay forma de equivocarse. Colocamos las resistencias, el capacitor, los dos transistores. Bueno, soldamos todo. Como antes les dije, pueden alimentarlo con alguna batería o con una 18650. Vean qué bien que queda presentado. Las placas de PCBWay son excelentes, tienen una muy buena calidad y no son caras. Pueden pedirlas por correo ordinario y les va a tardar un poco más, pero sale mucho más económico. Acá en Argentina, como el valor de la placa más el envío no supera los $50, no tienen que pagar ningún tipo de impuesto. El correo te avisa cuando está el paquete, creo que hay que pagar 1.500 pesos y te lo mandan derecho viejo a tu casa. ¿Qué les pareció el proyecto? Muy bueno, muy útil, muy versátil. Pueden usarlo, como les dije, como alarma, como amplificador, como oscilador para practicar telegrafía. Hace un tiempo hice un detector de terremoto. Con esto, en lugar de poner el pulsador, pueden poner el sensor y simplemente les queda prácticamente armado el detector de terremotos también. Espero que les haya gustado, le pongan el like, se suscriban al canal. Recuerden que también pueden seguirme en Facebook. Y si sos muy fan, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.